platicar acerca del ciclo de vida Lean Kanban para equipos ágiles. Y para este tema quiero presentar con mucho gusto a Héctor Pérez. Héctor nos acompaña desde la oficina de Guatemala. Dice por aquí que Héctor disfruta el apoyar a individuos y organizaciones a lograr sus objetivos estratégicos. Cree firmemente que la colaboración, la innovación y la búsqueda continua para agregar valor son esenciales para lograr nuestras metas. Héctor disfruta mucho compartir con su familia, en especial con su esposa y sus 3 hijos. Héctor es certificado Discipline Agile Coach, Discipline Agile Value Stream Consult y PMP y está a cargo de Proyecto Guatemala. Héctor, bienvenido, siempre es un gusto saludarte. Muchas gracias, Omar. Buenísimo. Agradezco mucho tu apoyo en estos eventos, siempre muy efectivo y muy atento, Omar, acompañándonos en estos eventos. Así que bienvenidos a todos. Un gustazo contar con su presencia. Vamos a compartir hoy un poco acerca del ciclo de vida Lean Kanban, que pues es un ciclo de vida que realmente apoya a muchos equipos ágiles que se eh, dedican pues a entregar valor a sus organizaciones. Y empezamos con esta nota de nuestro amigo Taichi Ono. Varios de ustedes habrán escuchado de este señor varias veces en nuestros webinars. Es uno de los ejecutivos que mayor aportes ha dado a todo lo que se conoce como el Toyota Production System. Y todo lo que hacemos es mirar a la línea de tiempo, nos dice Taichi Ono, desde el momento en que el cliente nos da un pedido hasta el momento en que recogemos el efectivo. O sea, desde que nuestro cliente pone una orden hasta que recibe el bien, estamos tratando de reducir ese tiempo, eliminando desperdicios que no agregan valor. Este quote de Taichi Ono, diría yo, es el corazón de Lean y un poco el corazón también de Kanban, siendo esta una de las herramientas más importantes de Lean. Vamos a cubrir estos elementos el día de hoy en nuestra charla. Vamos a platicar muy brevemente sobre los otros ciclos de vida. Vamos a contarles cuáles son y luego nos vamos a ir a profundidad a conocer el ciclo de vida Lean Kanban. Vamos a conocer los principios de Lean Thinking y por qué son importantes, los principios de Kanban y cerramos un poco hablando del método Kanban para equipos de desarrollo, aunque realmente se aplica en muchos otros ámbitos este ciclo de vida, ¿verdad? Así que un gustazo poder compartir con ustedes el día de hoy. Un recordatorio, como dice Omar, tenemos por ahí el icono de preguntas y respuestas. Por favor, si tienen alguna pregunta en el camino, las podemos ir resolviendo. De pronto, antes de ir al contenido, vamos a hacer una dinámica donde vamos a responder cuáles de los siguientes practicas más actualmente. Aquí tenemos un código QR que pueden leer con su teléfono y tenemos varias opciones para conocer un poco a nuestra audiencia qué es lo que están utilizando hoy en día. Pueden responder a más de uno. Project Management en cascada, Scrum, DevOps, programas ágiles o Kanban. Si pueden empezar a responder, se los voy a agradecer muchísimo. Así vamos teniendo por ahí esta interacción y poder conocer qué es lo que estamos utilizando. Aquí vemos a varios ya que ya utilizan Kanban, así que vamos a apreciar por ahí sus comentarios acerca de los resultados que han ido teniendo. Y vemos que está bastante parejo con, está muy cerca de Scrum. En cascada, evidentemente, es el que más se está realizando. Y esto ya nos da una idea de más o menos por dónde está la distribución y cuántas personas han utilizado, cuántos de ustedes están utilizando qué cosa. Por supuesto que idealmente practicamos más de un ciclo de vida en las tareas que estamos realizando. Así que muchísimas gracias por responder. Vamos a echarle un vistazo despuesito a ver cómo queda. ¿Qué les parece? ¿Cómo estamos? Interesante, ¿no? De acuerdo, regresamos a nuestra presentación entonces. Los ciclos de vida de Ágil. Además del ciclo de vida tradicional en cascada que muchos de nosotros pues hemos utilizado, existen los ciclos de vida en la agilidad.
Y Discipline Agile nos presenta estas 6 opciones que vemos acá. Tenemos el ciclo de vida ágil basado en Scrum, el ciclo de vida Lean basado en Kanban, que es el que vamos a estar haciéndole un zoom el día de hoy. También tenemos el ciclo de vida de entrega continua ágil basado en Scrum. Estos de entrega continua, tanto el de Lean basado en Kanban como el de Agile basado en Scrum, son ciclos de vida de entrega continua. ¿Esto qué significa? Significa que en nuestro ciclo de vida hay un buen nivel de automatización, un poco al inicio y mucho hacia el final del ciclo de vida para poder entregar, automatizar las pruebas, automatizar las puestas en producción, y eso es eso es lo que significa esa forma de entrega continua, digamos. También tenemos el ciclo de vida exploratorio, que es cuando se utiliza mucho cuando estamos cuando estamos desarrollando un producto nuevo, perdón. Eh, es bastante conocido que este ciclo de vida lo utilizan mucho las startups, ¿verdad? De hecho, surge y se reconoce muchísimo este ciclo de vida en un libro que se llama Lean Startup, el cual les recomiendo muchísimo. Y luego tenemos un poco ya un ciclo de vida que nos orienta hacia la escalabilidad y es el ciclo de vida de programa desde la perspectiva de la agilidad. Cada uno de estos ciclos de vida, si ustedes recordarán, aquellos de ustedes que han tomado con nosotros el curso de DASM, por ejemplo, recuerdan que tenemos 3 fases para poderlos desarrollar: la fase de inicio, la fase de construcción y la fase de transición, donde pues se lleva a cabo el trabajo utilizando cualquiera de estos ciclos de vida. Hoy le vamos a hacer zoom al ciclo de vida Lean basado en Kanban y vamos a empezar un poquito conversando acerca de los elementos clave del ciclo de vida Lean Kanban. Desde la perspectiva del trabajo, eh, muchos de los elementos que identifican a la perspectiva del trabajo en Lean Kanban es que estamos utilizando tamaños de trabajo pequeños. eh, un equipo que está utilizando Kanban puede hacer despliegues incluso en horas en lugar de días, como lo hacemos con un ciclo de vida eh, ágil basado en Scrum. Entregamos al final de la iteración. Cuando estamos utilizando el ciclo de vida Lean Kanban, el equipo puede organizarse de tal manera y el tamaño puede organizarse de tal manera que podemos estar haciendo despliegues de funcionalidad casi a diario. Depende del trabajo que estemos haciendo. No solamente se utiliza este ciclo de vida en el ámbito de desarrollo. Eh, Se espera que exista un flujo continuo de trabajo, entregando incrementos eventualmente, y hay una cierta dificultad en predecir qué es lo que viene. Desde la perspectiva del trabajo también, en equipos que trabajan con este ciclo de vida, se reconoce mucho que tenemos trabajo para construir, por ejemplo, aplicaciones, pero también tenemos trabajo para responder a emergencias en el negocio y tenemos trabajo relacionado con algunas fechas límites que tienen que ver con cumplimiento, por ejemplo. Desde la perspectiva del equipo, en los equipos que utilizan este ciclo de vida tienen mucha influencia del enfoque Lean y desde esa perspectiva trabajan con tamaños de paquete lo más pequeños posibles. Típicamente se trabaja en un proyecto y el equipo define su propia cadencia. Como les decía, la cadencia no necesariamente se basa en iteraciones, sino que la cadencia se basa más que todo en las necesidades que tiene el negocio en términos de cada cuánto podemos hacer un incremento. Y una parte muy importante desde la perspectiva del equipo es que el equipo trabaja y va a traer de una pila de trabajo en un esquema pool, ¿verdad? El equipo jala trabajo y lo realiza cuando tiene capacidad. Ese es otro elemento bastante clave relacionado con los principios de Lean. Vamos a ver por eso cuáles son esos principios de Lean, ¿verdad? Los principios de Lean Thinking, los estamos viendo ahorita en la pantalla, se orientan a definir qué es el valor para el cliente, o sea, qué es valioso para el cliente y por qué vamos a
a esforzarnos en entregarle ese valor a nuestro cliente interno o externo, a establecer cuál es ese flujo de valor. Ese flujo de valor se refiere a cuáles son las actividades que realizamos para poderle entregar ese valor al cliente una vez que nos hizo una solicitud. Eh, ¿Cómo hacemos para que ese trabajo fluya de manera efectiva a través del flujo de trabajo? Una cosa es definir el flujo de trabajo y otra es ver que cada eh, paquete de trabajo que entra pase por las distintas etapas y podamos entregarlo. Es un sistema también pool, por supuesto, y busca la perfección, ¿verdad? Busca la perfección para la mejora continua. Esto es aplicable en distintos ámbitos, por supuesto que nació en el ámbito de manufactura y tiene también elementos importantes, digamos, que se traducen cuando lo aplicamos en el trabajo del conocimiento, que es mucho del trabajo que nosotros realizamos. En este proceso, digamos, de adaptación que ha sufrido esta serie de prácticas, tanto de Lean como de Kanban, vamos a ir conociendo algunos elementos clave que nos permiten aplicarlo de mejor manera. Y una de las distinciones de Lean es que vamos a eliminar el desperdicio. Vemos en la columna izquierda varios elementos de desperdicio que surgen en el espacio de manufactura, los defectos, la sobreproducción, el inventario, el sobreprocesamiento, el movimiento, ¿verdad? Creo que ya todos hemos conocido un poquito al respecto de este tema de los desperdicios. Y a la derecha vemos esos desperdicios traducidos al trabajo del conocimiento. Por supuesto que hay errores que se producen en el trabajo, esos errores eventualmente no agregan valor, hay que corregirlos, nos quitan tiempo. Crear características no necesarias o de bajo valor eventualmente reducen la entrega de valor a nuestros clientes. El trabajo hecho parcialmente es equivalente a mantener inventario que no se entrega, ¿verdad? Eh, Hacer más del trabajo requerido también limita la entrega de valor a nuestros clientes y por favor, conforme los voy describiendo, aplíquenlo ustedes a sus eh, áreas de trabajo, a ver si les hace sentido ese tipo de desperdicio. Moverse de un flujo de trabajo al otro, ese cambio de atención, ese cambio de enfoque, eventualmente limita también nuestra capacidad para poder entregar ese valor. Hay estudios que denotan que cada vez que hacemos un cambio de enfoque de un tema a otro, vamos perdiendo más o menos un 10% de nuestra productividad. Si estamos, por ejemplo, trabajando en 3 proyectos de manera simultánea, cada vez que cambiamos nuestro enfoque como líderes, vamos a tener un impacto en esa productividad. Los traspasos y las devoluciones, ¿verdad? Cada vez que entregamos algo para revisión, los tiempos de espera matan, digamos, nuestra productividad. Y una vez que recibimos este material ya revisado y aprobado por nuestro cliente, eventualmente también tenemos que reenfocarnos y revisar qué fue lo que presentamos para ver qué fue lo que se aprobó. Los retrasos, evidentemente, causan trabajo adicional y la baja calidad es evidente que nos va a causar un impacto en la productividad del equipo ágil. Entonces, si algunos de ustedes se identifican con algunos de estos elementos de desperdicio, creo que de las conclusiones que yo he ido sacando en este proceso, digamos, de implementaciones que hemos hecho de esta herramienta, los tiempos de espera creo que son los que más impacto tienen en relación a retrasar esa entrega de valor eh, de los equipos a las organizaciones. Y a partir de estos elementos se identifican estos principios en el trabajo del conocimiento, ¿verdad? Apuntan, digamos, estos principios un poco a ir eliminando estos desperdicios que hemos estado conversando, ¿verdad? Nos dice por aquí Aida Cervantes, los tiempos de espera de cambios de producto en ambiente de manufactura también tienen su reflejo en trabajo de conocimiento. Sin duda que sí. Muchas gracias, Aida, por tu comentario. Construir con la calidad embebida. Ustedes han escuchado de equipos que son mucho más efectivos en el ámbito del desarrollo del software, por ejemplo, cuando
incorporan prácticas como la de probar primero eh, eh, y de incrementar, digamos, ese nivel de comunicación entre los desarrolladores y los testers para poder agilizar y minimizar ese tiempo de transición entre lo que está siendo desarrollado y lo que está siendo probado. Digamos, esa comunicación tiene un impacto bastante significativo en la efectividad de los equipos ágiles. Eliminar el desperdicio, por supuesto, identificar dónde hay tiempos de espera, aprender de forma pragmática cómo acelero, cómo voy a aprovechar ese conocimiento para poder mejorar mi flujo de trabajo, pero al mismo tiempo mejorar la efectividad de mi producto. Mantener las opciones abiertas significa que no debiera necesitar tomar ciertas decisiones en el flujo de trabajo, sino hasta que esas decisiones son muy necesarias para poder entregar valor rápido, respetar a las personas y optimizar el todo. Cuando hablamos de optimizar el todo es muchas veces nuestro equipo ágil empieza a entregar resultados y eventualmente nos vamos a ir a topar con áreas de la organización que no trabajan igual. Un ejemplo bastante típico en este caso es nuestro equipo ágil desarrolla un producto y ya lo tiene listo para sacar al mercado y eventualmente o a entregar al cliente final, interno o externo, y eventualmente requiere de pruebas adicionales, pruebas de seguridad, pruebas de base de datos, por ejemplo, en algunos casos para poder lanzar a producción, o no es el equipo el que pone en producción, sino que es un equipo siguiente el que va a poner en producción lo que estoy sacando, y eso eventualmente tiene el impacto de que también nos retrasa esa entrega de valor hacia nuestros clientes. Y entonces, optimizar el todo se refiere a eso, conocer como parte de mi equipo qué trabajos hay antes y qué trabajos hay después para poder optimizar no solo mi flujo de trabajo, sino el flujo de trabajo de otros en mi organización. ¿Cómo vamos hasta ahí? Entonces, los principios de Kanban. Vamos ahora a los principios de Kanban y vamos a ver cómo se reflejan los principios de Lean que hemos revisado previamente en estos principios de Kanban. De pronto, antes de ir a profundizar en estos principios de Kanban, que ya son, digamos que el corazoncito de la charla, vamos a recordar a Mr. Taichi Ono, que estuvo un buen tiempo a cargo del taller de máquinas de Toyota antes de ser VP de producción. Cuando ya era, digamos, VP de producción, uno de los elementos clave que él comenta de cómo se implementó Kanban y cómo se implementó el Toyota Production System es que hizo una visita a los Estados Unidos y le llamó mucho la atención cómo en unos supermercados a los que él llegó pues, a comprar algo, se dio cuenta de que las estanterías que estaban quedándose vacías no las rellenaban y hasta abajo del último producto había una señal. Y esa señal era la señal de que había que reabastecer la estantería donde estaba el producto para que los clientes se llevaran sus productos. Y eso lo motivó a ir creando algo parecido como que cada una de las estaciones de manufactura en las fábricas de Toyota se convirtiera, por decirlo así, en un pequeño supermercado que iba a ir surtiendo a la siguiente estación de trabajo y así sucesivamente a través de señales, a través de unas tarjetitas que podemos notar aquí en algunas de las fotografías de aquel tiempo, cuando empezaba todo el tema del Lean Thinking. Y estas tarjetitas eventualmente le decían a una estación qué era lo que había que producir con base a lo que la estación siguiente estaba consumiendo en un sistema pool. Kanban quiere decir eh, can visual y ban tarjeta, una tarjeta visible, una señal visible, una cartelera o un letrero que vamos a estar utilizando en nuestro sistema, ¿verdad? Y con esa introducción, el recordatorio de Mr. Taichi Ono, vamos a ir conociendo nuestros tres principios de Kanban.
Los tres principios de Kanban son los que ustedes ven en la pantalla en este momento. Visualizar el trabajo es el primero. Vamos a profundizar en cada uno. Limitar el trabajo en proceso o en progreso y administrar el flujo de trabajo. Ustedes saben que cuando estamos trabajando, por ejemplo, eh, en un esquema Scrum, utilizamos todos un tablero. Ese tablero Scrum es un tablero Kanban, ¿verdad? Visualizar el trabajo tiene que ver con cómo damos transparencia para compartir qué es lo que mi equipo de trabajo está haciendo. Es un radiador de información. No hace falta que alguien vaya y pregunte al equipo en qué estamos, sino que cuando vemos ese tablero podemos fácilmente identificar en qué estamos trabajando y cuál es la situación de cada uno de los paquetes de trabajo que estamos realizando. La idea de visualizar el trabajo también pasa por la necesidad del equipo de establecer cuáles son esos pasos, ¿verdad? A eso es a lo que se le llama un flujo de trabajo estándar. ¿Cuáles son esos pasos que mi equipo va a utilizar para entregarle valor a nuestros clientes? Y una vez que identificamos esos pasos los vamos a colocar en un sistema Kanban. En este caso, les estoy mostrando un tablero de un equipo que dijo, vamos a tener tres partes o tres momentos en nuestro proceso. En uno está nuestro backlog por hacer, en otro está el trabajo en proceso y en el otro está terminado. Este es el tablero típico de un equipo Scrum. Eh, y es así como los equipos eventualmente van a desarrollar su flujo de trabajo de su equipo. Entonces, piensen ustedes cuál es ese flujo de trabajo o cómo pueden con su equipo discutir cuál es ese flujo de trabajo y cuáles son los pasos que se van a llevar para entregarle valor a sus clientes. Vamos a utilizar este para poder indicar qué es lo que contiene este sistema. Contiene un tablero con los distintos pasos. En este tablero se muestran las etapas de trabajo. En el tablero también se va a mostrar los paquetes de trabajo y en qué etapa están, en qué etapa se encuentran, ¿verdad? A través de unas tarjetas que vamos a definir qué es lo que contiene esa tarjeta. Por cierto, si estamos hablando de de un equipo que está en un esquema de ciclo de vida Scrum, un ciclo de vida ágil basado en Scrum, las tarjetas probablemente van a ser historias de usuario. Vamos a tener algunas políticas, vamos a ver esto un poquito más a detalle más adelante, y eventualmente vamos a tener también la identificación de quién está trabajando en qué. Y esa parte es muy, muy importante porque en el tablero podemos nosotros visualizar cuáles son las etapas del trabajo, cuál es el trabajo que estamos realizando, quién está a cargo de cada trabajo y cuál es la política. Vamos a profundizar en el tema de la política un poquito más adelante. Pero en resumen, la política se refiere a cuándo cambio cada tarjetita de una columna a la otra, ¿verdad? Vamos a ver algunos ejemplos de tableros Kanban. Este es un tablero de un equipo que está haciendo ¿qué? Como a qué le suena este tipo de trabajo que aparece en este ejemplo. Si me pueden poner por favor en el chat. Aquí estamos viendo las columnas de este equipo de trabajo. Dice, tenemos nuestro trabajo por hacer, tenemos análisis, tenemos desarrollo, tenemos pruebas, tenemos que el producto ya fue aceptado y que finalmente está en producción. Estamos hablando de desarrollo de software, exactamente. Es un diagrama típico. Eventualmente, incluso pueden haber algunas subcolumnas donde podemos identificar eventualmente algunos cuellos de botella. Entonces, si ustedes están pensando eventualmente en cómo trabajar mejor en un ámbito donde pueda utilizar el sistema Kanban, pues el primer paso es identificar cuáles son esos pasos de trabajo y tener claridad con mi equipo de cuáles son estos elementos y cuándo voy a poder cambiar una tarjetita de un lugar a otro. Efectivamente, estamos hablando de un equipo de desarrollo de software. Buenísimo, muchas gracias a todos quienes han compartido a través del chat en ese ejemplo de ese tablero Kanban. Aquí tenemos otro ejemplo de otro tablero Kanban. Tenemos al inicio contratos en proceso,
En proceso tenemos algunos anuncios, anuncios listos para revisar, revisión en proceso, revisión del cliente y anuncio publicado. ¿De qué estaremos hablando en este caso, en este tablero? ¿Qué tipo de equipo ágil está trabajando aquí? ¿Qué está haciendo este equipo ágil? Marketing, así es, exactamente. Estamos hablando de un equipo que está realizando un servicio para un cliente donde identifica, bueno, ya tengo un contrato con el cliente de que le vamos a gestionar, por ejemplo, sus redes sociales. Tenemos en proceso el trabajo que el cliente quiere. Estamos desarrollando los anuncios, desarrollando una revisión de esos anuncios, la revisión del cliente con la aprobación final y finalmente publicamos estos anuncios, ¿verdad? Así que efectivamente a quienes comentaron por acá que es un tablero de Kanban de marketing están en lo correcto. Vamos a ver ahora un último ejemplo. Aquí tenemos un tablero muy especial que dice al inicio definición de las iniciativas, aprobación de las iniciativas, planificación del proyecto, construcción, pruebas, puesta en marcha y medición de beneficios. A ver, ¿de qué se trata este tablero? El equipo que trabaja en este tablero, exactamente, muy bien. Este portafolio de proyectos, implementación de proyectos, exactamente estamos hablando de un portafolio, ¿verdad? Puede ser un tablero para una PMO, por supuesto, ahí José Luis y alguien más ponía, Marjorie decía PMO, eh, portafolio de proyectos o una PMO, también puede ser un tablero que utilice una PMO, donde vamos a identificar cuáles son las iniciativas, en qué etapa se encuentran de su desarrollo, si ya fueron terminadas y qué beneficios aportaron. Entonces, realmente estamos hablando de un tablero en otro nivel, en un nivel un poco más estratégico, donde vamos a aplicar Kanban a la gestión de portafolio. Eh, en este caso, las tarjetitas no van a ser necesariamente historias de usuario. En algún caso puede ser un formato de iniciativa, en otro caso puede ser un caso de negocio y después lo que vamos a ir viendo es la iniciativa, cómo se mueve a partir de distintas etapas hasta que entrega valor cada uno de esos proyectos a la organización. Entonces, como ustedes se darán cuenta, un tablero Kanban sirve no solo para un equipo ágil en términos de lo tradicional, que es la construcción de productos de software o de productos de marketing, o incluso se utiliza también en equipos ágiles de recursos humanos para algunos de los ciclos de contratación, por ejemplo, sino que se utiliza también en otros ámbitos como la gestión de portafolios. Eh, El primer principio, entonces, vamos a repasarlo. El primer principio es visualizar el trabajo. ¿Cómo visualizamos el trabajo? Creamos nuestro flujo de trabajo en conjunto con nuestro equipo, establecemos cuáles son las columnas y cuál va a ser esa dinámica en la que el equipo, perdón, en la que el trabajo va moviéndose a través de nuestro tablero. El siguiente principio tiene que ver con limitar el trabajo en proceso. Y digamos que se apuntala un poco con las prácticas de Lean acerca de trabajar con tamaños de trabajo un poco más pequeño, esforzarnos por trabajar pocas tarjetas o pocos elementos de trabajo a la vez. Y en resumen, ¿cómo nos vamos a enfocar? Limitar el trabajo en proceso a veces parece un poco en contrasentido, o sea, estamos acostumbrados a hacer multitasking, a hacer muchas cosas al mismo tiempo. Y a partir de una ley matemática, la ley de Little establece que si empezamos a hacer un trabajo más allá de nuestra capacidad, el resultado es que todos los trabajos que empezamos y que estamos haciendo de forma simultánea van a terminar más tarde. Esa ley de Little se ha utilizado en el ámbito de Kanban y la fórmula que se ha generado para esta aplicación nos dice que el tiempo de entrega es igual al trabajo en proceso dividido por el rendimiento.
El rendimiento en este caso o el throughput tiene que ver con la capacidad de nuestro equipo, ¿verdad? Si nuestro equipo puede hacer X cantidad de tareas en una semana y yo le empiezo a poner mucha mayor cantidad de tareas en ese mismo periodo, lo que va a resultar es que el tiempo de entrega eventualmente se va a incrementar. Entonces, si yo incremento el trabajo en proceso, mis tiempos de entrega se van a alargar manteniendo constante nuestro rendimiento. Y esta fórmula matemática de alguna manera nos apoya en este principio de limitar el trabajo en proceso. Cuando limitamos el trabajo en proceso, lo que estamos haciendo es que nos estamos enfocando en el trabajo que realmente podemos hacer. Entonces, esa parte creo que es bastante importante cuando estamos aplicando eh, este ciclo de vida, y les diría yo que casi que en cualquier ciclo de vida. Y el último principio tiene que ver con cómo administramos ese flujo de trabajo. Realmente de lo que se trata es de cómo lo optimizamos. Vamos a regresar a uno de los ejemplos por acá, al de desarrollo, y vamos a ver, vamos a ir identificando en ese último principio, vamos a ir identificando cuáles son los desperdicios más importantes en mi flujo. Voy a ir identificando en qué partes me estoy tardando más y por qué. ¿Dónde están los tiempos de espera? Y en muchos equipos ágiles que hemos acompañado, hemos identificado que la mayoría de las veces, muchos de esos tiempos de espera provienen de personas o de grupos fuera del equipo. Y es importante medirlas y medir esos retrasos, porque al querer eliminar esos desperdicios, esos tiempos de espera, la mejor forma de hacerlo es documentarlo. Y ya que lo documentamos, podemos discutir con esos otros interesados más allá de nuestro equipo cómo lo podemos mejorar, ¿verdad? Recuerdo un equipo de trabajo de un banco que lo que hacía era eh, desarrollar interfaces de pago de terceros para eh, brindar un mejor servicio a los clientes de estos terceros. Sin embargo, el equipo ágil que hacía este trabajo muchas veces se encontraba con que no podía avanzar para construir las interfaces porque el equipo del otro lado de la contraparte que quería el servicio o no estaba completo, no tenía la definición exacta de qué era lo que querían cobrar y cómo, cuáles eran las políticas relacionadas con muchos elementos relacionados con el pago que se iba a realizar y cómo se iba a controlar. Entonces, este equipo arrancaba sus proyectos y muchas veces muchos de ellos se quedaban detenidos. Nuestro coach que estaba trabajando con este equipo, lo que hizo fue ampliar la cobertura del equipo para no únicamente mejorar qué era lo que ellos podían hacer a lo interno, sino que era lo que había, sino involucrar a otros interesados para poder acelerar esos tiempos. Eh, el resultado de ese trabajo fue que los encargados de las cuentas de los clientes que querían ese servicio empezaron a hacer, primero a comprender cuál era el proceso y segundo, a filtrar cuáles de esos clientes ya estaban preparados con equipo, con políticas, con interfaces, etcétera, para poder entrar a la cola de trabajo de este equipo y poder entregar ese valor que se esperaba, que era tener el servicio, de tener ese pago por terceros, aplicando un método como este. Entonces, este principio que tiene mejorar, ¿qué tal hasta ahora? ¿Qué les parece? Vamos a hacer aquí una pequeña interacción con ustedes, con nuestra misma herramienta, para que podamos conversar un poquito acerca de lo poco que han visto hasta ahora, digamos, del Lean Kanban. Creo que uno de los elementos más importantes es el de la mejor visualización. Entonces, me gustaría que me comentaran, pueden introducir varias palabras al respecto y hacer una nube de palabras donde establecemos si nuestro flujo de trabajo actual pudiéramos tener una mejor visualización
¿En qué aspectos se beneficiaría nuestro equipo de poder tener algo como esto, como un tablero donde las personas interesadas pueden ver nuestro trabajo? Pueden utilizar este código QR que está por acá y también pueden entrar a menti.com y utilizar el código que ven en la pantalla, por favor. Mejoraría la comunicación, mejoraría la gestión de las dependencias. De hecho, se utilizan muchísimo los tableros Kanban, por ejemplo, cuando estamos trabajando en un programa donde el nivel de dependencias es bastante grande. El tema del seguimiento, por supuesto, ¿verdad? O sea, tenemos claro ahí qué es lo que está sucediendo. Tenemos la posibilidad también de tener eh, tableros anidados, tener un tablero de iniciativas y a ese le podemos conectar varios tableros Kanban donde se va actualizando mi tablero estratégico a partir de los proyectos que vamos desarrollando. El tema de la transparencia, por supuesto, da mucha confianza a nuestro equipo, ¿verdad? Si estamos pintando qué es lo que estamos haciendo y tenemos claridad de qué es lo que está sucediendo en todo momento, esa capacidad de comunicación, de hacer el seguimiento, la mejora en la productividad, pudiéndonos enfocar también es clave, ¿verdad? Así que yo creo que tenemos aquí bastante que eh, ganar a la hora de poder utilizar al menos el primero de los principios, ¿verdad? Visualizar nuestro trabajo. Excelente. Muchísimas gracias a todos por participar y por compartir aquí sus ideas. Vamos de nuevo a nuestra presentación. Perdón, no es esta. Vamos a ver. Perdón, vamos a ver. Acá. Ok. Entonces, ya vimos los tres principios. Visualizar el trabajo, limitar el trabajo en proceso. Visualizar el trabajo nos da transparencia, mejor seguimiento, mejor comunicación. Limitar el trabajo en proceso nos permite poder enfocarnos y si nos enfocamos lo que va a suceder es que vamos a entregar resultados más pronto y administrar constantemente nuestro flujo de trabajo. El tablero Kanban no se queda como está, como lo definimos la primera vez. Después de un año de estar practicando con un tablero Kanban, lo más seguro es que vamos a cambiarlo. ¿Y por qué lo vamos a cambiar? Porque nuestra forma de trabajo probablemente va a cambiar también. Y eso implica que ese tablero puede ser modificable, lo puedo cambiar, no está escrito en piedra. Y también eventualmente nuestras políticas van a irse modificando, van a ir cambiando con el tiempo. Vamos a ver ahora algo que se llama el método Kanban. El método Kanban fue desarrollado por un señor que se llama David Anderson. David Anderson publicó un libro que se llama Kanban Successful Evolutionary Change for Your Technology Business en el 2010, apenas 8 años después de haber salido el manifiesto ágil. Lo que hizo este señor fue tomar precisamente el método Kanban o los principios Kanban que provenían de manufactura y lo empujó hacia equipos de desarrollo de tecnología, desarrollo de software, desarrollo de productos. Y una de las conclusiones que él sacó, que muchos confirman hoy en día, es que Kanban es el método menos prescriptivo de la agilidad. Y eso a lo que se refiere es el equipo mismo puede establecer cuáles son sus ceremonias, si va a trabajar o no con iteraciones, cómo define sus tarjetas, su trabajo, sus historias de usuario, si es que aplican, ¿verdad? Porque ya vimos que aplica para portafolio. Y a partir de todos estos elementos que él estuvo trabajando con varios clientes, identifica las 6 prácticas de Kanban. Y dentro de esas 6 prácticas, ustedes pueden verlas en la pantalla ahora mismo. Las primeras 3 son los principios de Kanban originales en manufactura. Y agrega otras 4 que según mi criterio ya son parte de esos principios, pero él lo que hace es que los resalta, ¿verdad? ¿Cuáles son esas 6 prácticas? Bueno, una de esas prácticas es hacer explícitas las políticas del tablero Kanban. ¿A qué nos referimos con esas políticas? Vamos a regresar a nuestro tablerito de ejemplo
Y entonces esas políticas a lo que se refiere es que el equipo define que va a trabajar en un modelo, Lean Kanban, establece sus pasos y crea su tablero, establece qué es lo que va a trabajar, qué es lo que va a tener cada tarjetita. En muchos casos son historias de usuario, y entonces crea lo que se llama las políticas del tablero. Las políticas del tablero es, todo el equipo tiene que estar consciente y debe saber cuándo se puede mover una tarjeta de una columna a la siguiente, ¿verdad? Y también ser un poco estrictos en que si yo estoy con un proyecto, por ejemplo, ya en la etapa de pruebas, tengo que validar que efectivamente está completo para que se puedan realizar esas pruebas. Si lo voy a poner en la columna de puesta en marcha, ¿cuáles son los requisitos que se requiere para que ese proyecto lo pueda poner en esa columna? Y así que el equipo establece, digamos, cuándo las tarjetitas van a tener ese movimiento. Si hay una tarjetita que no cumpla con esas condiciones, entonces cualquier miembro del equipo eventualmente la puede regresar y en una discusión con todo el equipo establecer en qué columna debiera estar. Una de las partes más importantes de este ciclo de vida es que invita al equipo a establecer y a documentar cuáles son sus prácticas. Una de esas prácticas es la definición de las políticas explícitas. Si no, ¿qué es lo que sucede si no tengo esas políticas explícitas? Bueno, cualquiera mueve una tarjetita de un lado para el otro y se vuelve un descontrol tremendo. La siguiente práctica que introduce Anderson es implementar ciclos de retroalimentación. En algunos casos, por ejemplo, en la gestión de portafolio, hay una etapa en la que nos vamos a sentar con el negocio a ver cuál es su demanda de proyectos. En el caso de un desarrollo de software, vamos a sentarnos con el cliente para ver cuál es la visión que tiene, cuál es la creación de ese backlog del producto que vamos a desarrollar. También vamos a establecer esos momentos de revisión cuando hacemos las pruebas y el momento posterior a haber entregado cierto paquete de trabajo o cierto grupo de paquetes de trabajo para ver cuál fue el resultado final de cara al cliente. Entonces, cuando hablamos de ciclos de retroalimentación, de lo que estamos hablando es, tenemos que tener esos ciertos contactos con los clientes, con los interesados, para ver cuál ha sido el resultado del trabajo de nuestro equipo, ¿verdad? Utilizando esta herramienta. La otra práctica de Kanban es mejorar de forma colaborativa y evolucionar experimentalmente. Esto a lo que se refiere es, debemos, a la par que estamos administrando nuestro flujo de trabajo, identificando desperdicios y ajustando nuestro trabajo para ajustar nuestro tablero eventualmente, eso no lo hace solo alguien, no lo hace solo el líder, lo hace el equipo, lo hace de forma colaborativa. Y entonces van a traer y van a implementar distintas prácticas, ¿verdad? Que hemos visto en nuestros contenidos de Discipline Agile, ¿verdad? Vamos a evolucionar y vamos a ir introduciendo prácticas, introduciendo cambios de una manera evolutiva, o sea, poco a poco, para no cambiar muchas cosas al mismo tiempo y poder tener una forma más efectiva de entregarle valor a nuestra organización. ¿Qué les parecen nuestras 6 prácticas de Kanban, del método Kanban de Mr. Anderson? Y Mr. Anderson también se inventó estos 4 principios que aparecen acá. Y creo que estos 4 principios que estamos viendo tienen que ver con esa percepción de que el ciclo de vida Lean Kanban es el menos prescriptivo de los métodos ágiles. El primer principio dice, empieza donde está, empecemos donde estamos, no hagamos muchos cambios. Agarremos nuestro equipo, hagamos nuestra colaboración, definamos nuestro flujo de trabajo y eso no implica empezar a cambiar algo muy fuerte en nuestra organización. Eh, digamos que el cambio se va a ir dando evolutivamente y a la velocidad que el equipo defina que quiere hacerlo. Acordar, buscar cambios progresivos y evolutivos, es el segundo principio. El tercero es inicialmente respetemos los roles y las responsabilidades, no hacer cambios bruscos, no cambiar, no hacer un cambio organizacional alrededor de esto, sino empezar a aprender
y hacer los cambios que aplique cuando aplique hacerlos, cuando haya una razón importante para poder empezar a cambiar estos roles. Y el cuarto principio es fomentar el liderazgo en todos los niveles de la organización. Algo muy importante que hacemos en el taller que nosotros creamos de Kanban, hemos hecho principalmente talleres in company con varias organizaciones de varias industrias. Lo hemos hecho con organizaciones comerciales, con la industria financiera, con industria de marketing, donde hemos podido implementar esto y parte de lo que les ha gustado mucho a esas organizaciones es no existe necesariamente una prescripción tan fuerte de ceremonias como si lo hay en Scrum, por ejemplo, y hay equipos que piensan y van adaptando un poquito más lentamente, pero con mejores resultados, y en términos de 10, 12 semanas empiezan a tener resultados utilizando algo como este ciclo de vida que yo les diría probablemente es el segundo más importante después del ciclo de vida ágil basado en Scrum. Tenemos métricas, por supuesto. Hay métricas que nos impulsan a conocer cómo está siendo nuestro rendimiento. Aquí les voy a presentar las dos métricas más relevantes. Una se llama el tiempo de entrega o el lead time. Ese tiempo es desde que el cliente nos hizo la solicitud hasta que el cliente recibió el producto. La podemos medir a través de nuestro tablero. Las herramientas que se usan para usar estos tableros muchas veces ya traen embebidas, incorporadas las métricas, otras pues probablemente no, pero las que hemos utilizado hasta ahora sí lo tienen. Y la otra métrica importante es el cycle time o el tiempo de ciclo. El tiempo de ciclo, en el tiempo de ciclo yo puedo medir y la definición del tiempo de ciclo es desde que empiezo a trabajar en la tarjetita o en el trabajo que voy a tomar hasta que lo termino. Esa es la definición del tiempo de ciclo. Sin embargo, yo puedo hacer una medición del tiempo de ciclo más acortada para medir, por ejemplo, solo cuánto me estoy tardando entre desarrollo y pruebas, ¿verdad? En lugar de medirlo todo. Estas son las dos métricas más básicas cuando un equipo está trabajando en Kanban y hay una herramienta que nos ayuda muchísimo a poder identificar cómo se está moviendo esas métricas, digamos, a través de un periodo de tiempo para poder crear este flujo, este diagrama. Este es un diagrama de flujo acumulado. Y si se dan cuenta ustedes, abajo tenemos las diferentes columnas, aceptado, completado, en proceso, definido, en el backlog, etcétera. Y tenemos también con distintos colores cuánto trabajo del lado en el eje vertical tenemos la cantidad de trabajo o la cantidad de puntos de historia o la cantidad de como sea que estemos midiendo el trabajo que está pasando a través de nuestro tablero Kanban y abajo tenemos los tiempos. Entonces, lo que vamos haciendo para construir un diagrama como este es que vamos recolectando cada día los distintos valores que tenemos en nuestro tablero de control. Tenemos un tablero donde vamos colocando, por ejemplo, los puntos de historia que vamos realizando cada día y cuántos puntos de historia hay a cierta hora en cada etapa del trabajo que estamos realizando. Y lo que podemos ver son promedios, por ejemplo, del trabajo aceptado, del trabajo por hacer, del trabajo en proceso. Ese eje vertical nos permite ver cuánto trabajo en proceso hay. Por supuesto que para dominar estas herramientas, pues hay que construirlas, hay que practicarlas. Aquí tenemos el trabajo sin completar, por ejemplo, ¿verdad? Aquí podemos identificar cuellos de botella cuando el trabajo en proceso está creciendo mucho y las herramientas automatizadas nos van generando estos diagramas de forma automática, ¿verdad? Eh, Probablemente en el futuro tenemos a un especialista en métricas de flujos de Kanban. Va a estar profundizando en cómo se crean estas herramientas y cómo se utilizan
más que todo en diferentes ámbitos, ¿verdad? Creo que ya estamos un poco cercanos al tiempo. Estos diagramas yo los construí como una herramienta, digamos, educativa. Se pueden generar en Excel y hay toda una técnica para poderlos armar. Creo que para armar un diagrama de flujo acumulado podríamos tomar un webinar completo para hacerlo. Sin embargo, en este caso, la idea es que ustedes puedan ver y conocer que las dos métricas más importantes son las que acabamos de ver y que hay herramientas que nos permiten, como equipo Kanban, ir midiendo el desempeño de nuestro equipo, ¿verdad? Este, um, Aquí tenemos el tamaño de nuestro backlog, el tamaño de aceptado y el tiempo de ciclo promedio. Cuando hacemos un diagrama de flujo acumulado, lo que estamos haciendo es identificando promedios acerca de cómo puede medirse el trabajo que nuestro equipo realiza, ¿verdad? Eh, Creo que llegamos a nuestro tiempo, estimado Omar. Quisiera que abramos el tiempo que nos queda a preguntas para poder compartir más con nuestra audiencia acerca de este ciclo de vida que pues muchas veces nos lo mencionan en varios de los cursos que hemos tomado de Discipline Agile, pero no necesariamente profundizamos mucho al respecto de cómo se hace, cómo se implementa y cómo los equipos pueden tener un mejor provecho de este ciclo de vida. Es Así que correcto, si Héctor. Primero hay que nada, muchas preguntas, gracias. comentarios. Los invito a que nos dejen sus comentarios aquí vía chat o vía la opción de preguntas y respuestas. Por aquí teníamos una pregunta en el que nos preguntaban, nos decían, ¿qué tanta madurez requiere un equipo para poder utilizar un ciclo de vida Lean Kanban? Pues depende, digamos, depende de dónde parte el equipo, pero independientemente de dónde parta, digamos, el equipo debe tener cierta claridad acerca de qué es lo que quiere lograr. Yo te diría que no se requiere tanta experiencia, ¿verdad? Porque es un ciclo de vida evolutivo, pero sí hay algunas condiciones importantes y es cumplir con los principios, ¿verdad? No solo con los principios de Kanban, de visualizar el trabajo, limitar el trabajo en proceso y mejorar el flujo de trabajo, que son los tres principales, sino que también tenemos que tener en cuenta los principios del manifiesto ágil, por ejemplo, donde decimos que vamos a entregar productos funcionando, que vamos a estar entregando más o menos entre 2 semanas y 2 meses. En el caso de Kanban, dependiendo del trabajo que estés haciendo, puedes entregar trabajo por día si es que estás haciendo desarrollo o sabes que tu trabajo, cuando son proyectos y estás haciendo portafolio, cada proyecto va a tardar 2, 3 meses en pasar por el tablero, a veces más, ¿verdad? Entonces es importante saber cuál es tu contexto, capacitarte, por supuesto, y también tener claridad de qué es lo que quieres lograr con este cambio. Muy bien, por aquí tenemos más preguntas. Nos dice María del Carmen, ¿el cycle time, me recuerdas la definición y lo que mide? Gracias. El tiempo de ciclo, la definición que tiene es el tiempo que se tarda desde que empiezo a trabajar en la tarjetita, en el trabajo, hasta que lo termino. Esa es la definición tradicional. Sin embargo, a veces yo puedo establecer el cycle time solo para una porción del tablero y poder medirlo, ¿verdad? Cuánto me estoy tardando en desarrollo, cuánto me estoy tardando en testing o cuánto me estoy tardando en la puesta en producción, ¿verdad? Son como mediciones un poquito como desglosar esa definición original del cycle time. Muy bien, vamos con otra pregunta de Evelyn Araujo. Dice, ¿consideras que se puede utilizar este ciclo de vida en cualquier proyecto? Te diría que sí. De hecho, hay varios sitios web donde ayudan, donde te guían, digamos, acerca de cómo algo que estás trabajando ya en tradicional lo puedes ir moviendo a un tablero Kanban. La parte clave ahí es, de nuevo, con el equipo, cómo definimos cuál es nuestro flujo de trabajo. Yo lo he visto aplicado, por ejemplo, en algunas etapas de los ciclos de construcción. Un ingeniero que se certificó con nosotros PMP empezó a utilizar una técnica que se llama Lean Construction,
y una herramienta clave ahí es la generación del tablero Kanban, específico para varias etapas del ciclo de construcción. Muy bien, Héctor. Una última pregunta por acá y pasamos a los anuncios finales, dice Juan Arriola. En un equipo que no está automatizado, ¿qué tan funcional es aplicarlo para tener mejor visualización de la producción y mejorar en planificación y eficiencia? Pues yo te diría que es relativamente fácil. Hay herramientas gratuitas que te pueden facilitar la creación del tablero. Nosotros internamente utilizamos varias, pero la que más hemos utilizado últimamente se llama Trello. Tiene la limitación, la cuenta gratuita de que te limita únicamente a 10 usuarios. Y aunque no te genera la información, eh, no trae, digamos, un generador de diagramas o de métricas, sí puedes extraerlas y procesarlas a través de herramientas de terceros. Vamos a ver si nuestro experto en estas herramientas nos puede crear un webinar al respecto de cómo se hace esa integración para que ustedes puedan eventualmente verlo. No se requiere una automatización muy grande y creo que es parte de las ventajas de este ciclo de vida.